¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué pasará entre Serkan y Kemal? ¿Aceptará Eda la propuesta de matrimonio de Serkan? ¿Cherry tendrá un hermano? Todo y más ahora en este video. Si quieres que Serkan y Eda tengan un bebé antes de continuar con nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Pensamos que Kemal Bey sería su verdadero padre cuando se unió a la serie por primera vez. Sin embargo, no esperaba que sucediera tal evento. El hecho de que Kiraz fuera llevado al hospital debido a una alergia a las fresas y que Kemal Bey tuviera la misma alergia hizo sospechar a Aidan. Aidan, quien hizo un plan con Seifi y se hizo una prueba de ADN, se sorprendió con el resultado. Cuando se reveló que el verdadero padre de Serkan era Kemal Bey, Aidan estaba confundido sobre qué hacer. Aunque no se atreve a contarle esta situación a la cara de Serkan y trata de explicárselo con un mensaje, finalmente se lo explica a ambos. Como tal, Serkan no aceptará esta situación, aunque quizás no sea un problema para Kemal Bey. Mientras tanto, como saben, su relación con Eda mejora cada día. Al usar esta situación, Eda se asegurará de que Kemal y Serkan estén juntos, al igual que Kiraz. Aunque le resulte muy difícil aceptar al padre que llegó años después, sobre todo a esta edad, Eda lo superará. Estos días están muy ocupados para Serkan. Por un lado, encontró a su verdadero padre. Por otro lado, su relación con Kiraz mejora día a día. Con Eda ablandando y comenzando a juntarse, no puede encontrar tiempo para trabajar en estos días. Los esfuerzos para suavizar Eda desde que comenzó la nueva temporada finalmente han llegado a su fin. Ahora es el momento de proponer y ser realidad. Sin embargo, es una cuestión de si Eda aceptará esta oferta. Por supuesto que queremos que lo acepte. Pero las dudas de Eda y no quiere volver a afrontar la misma situación. Sin embargo, eventualmente aceptará esta oferta. Ya estaban juntos y empezaron a vivir juntos. Así que lo único que quedará será el matrimonio. Esta unión nos traerá una sorpresa después de 1 o 2 episodios. Veremos juntos que Kiraz tendrá un hermano. Decimos que estos episodios están completos para Serkan, pero lo mismo ocurre con Kiraz. Encontró a su padre, aprendió sobre la emoción de la escuela y su abuelo, y finalmente, su hermano se enterará de su futuro. Quedan los últimos 5 episodios y nos quedan 3 eventos. El primero es el matrimonio Eda-Serkan. El segundo es el hermano de Cherry. El tercero es la relación Beloburak. Tal vez podamos recibir noticias de un segundo hijo para Engin y PRL en un cuarto. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda y Serkan están sentados en el jardín. Están hablando de cerezas. Deciden tomar una decisión sobre el futuro de Kiraz juntos. Sin embargo, justo después, Serkan llevó todas sus pertenencias a la casa de Eda. Eda está muy enojada por esto. Sin embargo, como resultado del acuerdo que hicieron, Serkan permanecerá con Eda durante 2 semanas. Además, en este momento, Kemal Bey se mudó con Aidan. Aidan, por otro lado, no puede soportar la posibilidad de que Kemal sea el padre de Serkan. En ese momento, Seifi quiere venir a buscar a Kiraz. Sin embargo, Eda no comprende por qué sucedió esto. Serkan, por otro lado, aún no le ha explicado a Eda que está cuidando a Kiraz para la escuela. Eda está muy enojada con Serkan por volver a mezclar las cosas sin que ella lo sepa. El principal objetivo de Serkan es hacer que Eda lo perdone. Sin embargo, todo lo que hace Serkan llama la atención de Eda. Serkan no puede encontrar nada para comer en casa. Por eso, cuando le cuenta a Eda las deficiencias, Eda afirma que por ahora todo está en la casa. Afirma que si quiere, puede ir a buscarlo. Además de eso, Aifer trae su propia lista y se la da a Serkan. Aunque Serkan no quiere ir al mercado de forma persistente, todo el mundo se carga y envía a Serkan al mercado. Serkan le pide ayuda a Engin con las compras. Sin embargo, Engin no ayuda porque es su trabajo, y Eda viene y atrapa a Serkan mientras está conversando por video. Sin embargo, Eda vino a ayudar a Serkan. Mientras tanto, PRL sospecha que Engin lo está engañando. Cuando sale de casa con la excusa de ir a trabajar por la mañana, Engin espera en un rincón. Engin también lo sigue en secreto cuando sale de la casa. Cuando llega a la casa a la que fue, Engin entra a la casa y luego PRL entra en la casa. Está muy enojado y cree que lo han engañado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no existe tal cosa. Engin y Zarafetan establecieron un negocio juntos. PRL pregunta por qué hizo ese trabajo cuando era un muy buen arquitecto. Engin afirma que tiene sueños. Engin tiene una reunión con la directora sobre las comidas. La directora viene y prueba la comida, pero no le gusta porque está muy grasosa.
Mientras tanto, PRL se entusiasma mucho cuando se entera de que es el director de la escuela que tanto desea. Indica que quiere enviar a Khan. Sin embargo, la señora directora dice que han determinado un contenido diferente para la admisión de estudiantes este año y que las familias competirán juntas en consecuencia. Cuando Eda y Serkan vuelven a casa después de hacer las compras, Denifam está esperando a Serkan. Aunque Serkan no quiere verlo, Eda dice que necesita verlo. Eda no puede soportarlo más y quiere que Denifam ni Serkan se vayan. Después de que se van, Ben y Melo y tienen un pequeño problema. En ese momento, Denifam compartió una imagen y Serkan y Denifam están tomados de la mano en la imagen. Cuando Eda ve estas fotos, entra en un ataque de celos. Sin embargo, me recuerda lo que hizo Melo a Eda. Cuando Serkan llega a casa, Eda se enoja mucho y se enoja mucho con Serkan. Incluso dice que si quieres quedarte en casa, quédate, pero yo me voy. Kemal Bey está ahora en la casa de Aidan. También le hicieron una prueba de ADN para confirmar que Aidan, Kemal y Serkan son padre e hijo. Y aunque Seifi iba a obtener los resultados y contárselo a Aidan, no puede saber el resultado cuando Kemal Bey está allí. Mientras tanto, Kerem fue a Serkan con Pina para mostrarle sus dibujos. Sin embargo, los dibujos no son como quería Serkan. Como resultado de las amenazas de Eda, Serkan mira positivamente los dibujos de Kerem. Y le dice a Kerem algunas cosas a través de los dibujos. A Kerem le gusta mucho esto. Mientras tanto, Seifi espera a Aidan. Después de que Aidan llega y se entera del resultado, no sabe qué hacer. Más tarde en la noche, Eda y Serkan se retiran a su habitación. Después de momentos muy románticos, apenas pueden controlarse. Sin embargo, cuando se despertaron por la mañana, Kiraz, Serkan y Eda durmieron juntos. En realidad, Eda está muy contenta, pero todavía piensa que debería estar enojada. Sin embargo, cuando Kiraz se levanta, comienzan a golpearse con almohadas, diciendo pelea de almohadas. Mientras tanto, el diente de Kiraz se cayó. Por la mañana, mientras todos estaban trabajando, Kiraz hizo un dibujo. Cuando Eda pregunta qué está pasando en la pintura, ella dice que se dibujó a sí misma, a su madre, a su padre y a un hermano. Mientras tanto, Serkan está muy contento, pero a Eda no le gusta mucho. Kiraz insiste en que quiere un hermano. Mientras tanto, PRL y Engin vienen y dicen que inscribirán a Khan en la escuela. Cuando Eda y Serkan preguntan por qué nos ocultan esto, dicen que la escuela elige a los padres, no a los niños. Serkan y Eda, por otro lado, se vuelven ambiciosos cuando escuchan que Engin y PRL están ocultando esto. Y desafían diciendo que los enviarán a la misma escuela y que ganan mejor. Además, Eda dice que necesitan encontrar un conocido para inscribirse en esta escuela. Cuando dice que esta persona es Aidan, Serkan definitivamente no quiere aceptarlo. Sin embargo, Eda hace una broma y hace que Serkan la acepte. Juntos llegan a Aidan. Mientras tanto, cuando Kemal sale y se muestra, el ambiente se vuelve silencioso. Cuando la atmósfera se pone demasiado tensa, Kemal se va a trabajar. Aidan dice que al menos pueden llevarse bien. Sin embargo, Serkan es muy estricto al respecto. Mientras tanto, a Eda se le ocurre una idea. Si Aidan organiza un lugar para Serkan y Eda para las audiciones, Serkan también cenará con Kemal Bey una noche. A Aidan le encanta esta idea y dice que hará ajustes de inmediato. Como resultado de algunos intentos, el director de la escuela regresa a casa. Mientras tanto, Aifer también viene y se une a la reunión. Aidan le da algo de dinero a la directora y le pide que acepte a Eda y Serkan para esta reunión. Sin embargo, la directora está muy enojada y quiere levantarse e irse, diciendo que no puede aceptar tal cosa. En ese momento, Aifer y Seifi sostienen a la directora y la calman. Cuando la directora come los pasteles de Aifer, de repente vuelve al pasado. Cuando el sabor de los pasteles de Aifer la devuelve a su infancia, Madame Mister se calma. Y acepta que Serkan y Eda se reúnan. Serkan, Eda, PRL y Engin van a encontrarse y comienza una carrera feroz. Eda y Serkan están muy por delante de cara a las preguntas de la primera ronda. Mientras todo esto sucede, vientos fríos soplan entre Melo y Burak. Burak no podía entender a Melo. Aifer, por su parte, presiona a Melo cuando nota el estancamiento en Melo. Melo también le cuenta a Aifer lo que pasó. Mientras tanto, Burak no puede entender lo que está pasando y tienen problemas con Kerem. Hay una última ronda de entrevistas para los niños y las parejas bailarán. Aidan, por otro lado, está pensando en cómo hacer que Kemal y Serkan se acepten. Además, los niños escucharon todo lo que sucedió mientras Aidan y Seifi estaban hablando. Y Kiraz se enteró de que su abuelo es Kemal Bey.
La segunda etapa del segundo encuentro será al día siguiente. Mientras tanto, Eda y Serkan se quedaron solos por la noche y encontraron tiempo para hablar entre ellos. El baile que harán el día siguiente ya está claro. PRL y Engin pasan tiempo probando diferentes tipos de música. Sin embargo, no tienen mucho éxito en el negocio de la danza. Al día siguiente, en la segunda etapa, Eda y Serkan son los ganadores del dúo que comparten sus bazas en el baile. Además, en la casa de Aydan Am, los niños comenzaron a llamar al abuelo de Kemal Bey. Además, Ayfer y Melo están ahí. Melo todavía está muy molesto. Burak aún no se da cuenta de lo que está haciendo. Viene a hablar con Melo. Sin embargo, los eventos no salen como quiere Melo. Eda extrañaba mucho a Kiraf. Él llama a Kiraf Kemal Bey su abuelo mientras hablan en video. Aunque Serkan no quiere, insiste en llamarlo abuelo Kiraf. Mientras tanto, llaman a las parejas para la siguiente etapa. Esta vez, intentarán encontrar la manera de hacer con comandos. El ganador de esta etapa fue PRL y Engin. Mientras tanto, Ayfer se enteró de que Kemal era el padre de Serkan. Además, mientras Eda, Serkan, PRL y Engin hablaban, el jurado escuchó todo lo que se dijo. Después de lo que se dijeron, el jurado no aceptó a ninguna de las dos parejas. Sin embargo, después de que nuestras parejas escuchan esto, dicen que no te aceptamos a ti, ni a ti, y se van. Aydan sigue hablando con Ayfer. Ayfer anima a Aydan a decir la verdad. Son muy buenos ahora. Aunque Aydan intenta comunicarse con Serkan, no puede alcanzar su teléfono y deja un mensaje de voz y le cuenta todos los hechos. Serkan, Eda, Engin y PRL están cenando juntos. Se disculpan por lo que se dijeron. Más tarde en la noche, Serkan deja a Eda en casa. Sin embargo, ambos no quieren separarse y Serkan regresa rápidamente a casa. Asimismo, Eda rápidamente va y abre la puerta. En ese momento, Serkan le dice a Eda que quiere ver dónde se quitó el tatuaje nuevamente. No olviden dar me gusta en nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Sarkap y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.